La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Gente, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en La máquina de pensar. ¿Cómo andan? Traición a la patria. Traición a la patria es el título de un libro que generó cierta polémica, cierto movimiento en torno a un tema como es la historia nacional y de la mano de un autor que es de por sí ya polémico, el historiador, me refiero al historiador Guillermo Vázquez Franco. Traición a la patria, la Convención Preliminar de Paz habla ni más ni menos de el origen del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Este libro fue escrito por Guillermo Vázquez Franco y fue presentado en la 37 Feria del Libro de Montevideo, o sea, fue presentado el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Ahora vamos a escuchar, los invito a oír a los dos presentadores de este libro editados por Librería Babilonia. Los dos presentadores son un sociólogo y un historiador. Me refiero al sociólogo Fernando Randonea y al historiador Fernando López. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a mi querido ex profesor, maestro y amigo Guillermo Vázquez Franco. Conozco a Vázquez desde hace algún tiempo, 30 años, ¿sí? Casi 30 años van a ser. Y bueno, y antes de aterrizar en su obra Adiós a la Patria, me gustaría decir 4 cosas sobre su perfil docente y también sobre su perfil como ensayista e investigador. La primera cosa muy importante que a mí me marcó fue que desde el primer momento Vázquez fue un profundo y un muy valiente removedor de ideas, aún sabiendo que el público que tenía enfrente, sus estudiantes, no necesariamente iban a coincidir con él, por lo menos desde el principio, por lo menos a priori. Eso fue una actitud, un gesto que uno se lleva para siempre, el gesto de alguien, digamos, que está pensando en forma autónoma, de alguien que formula sus enunciados en forma autónoma, independientemente de la cara que le ponga el que está del otro lado. ¿Por qué digo que Vázquez es un removedor y no un provocador? Porque es un provocador con causa, con base, con empiria, con investigación, con trabajo, con sentido de la responsabilidad de lo que es la labor historiográfica. Por eso es un removedor y no un provocador, simplemente como se le ha presentado algunas veces. Pero entre los removedores hay removedores y removedores. Hay removedores que simplemente vienen a sustituir, ¿sí?, las posiciones historiográficas clásicas por las suyas. Y hay otros removedores que invitan al diálogo y, más que invitan, promueven, inducen y producen debate. Bueno, ese es el caso de Vázquez Franco. La segunda cosa que quería decir es esto. Fue un gran democratizador del debate, aun con quienes no éramos coplanares, no estábamos en el mismo plano de Vázquez, éramos distintos, íbamos a aprender, y Vázquez nos trataba como un igual, o sea, nos subía la vara y nos tomaba en serio, siempre con mucho sentido del humor, pero nos tomaba en serio. Otra de las cosas que también me llevo, digamos, como gesto que marca, y que marca para siempre. La tercera cosa que quiero decir sobre su perfil es que en todo momento, y está muy relacionado con esto, combatió lo que él llama las temibles unanimidades. Esa vocación plural de Vázquez lo acompañó siempre. El primer día de clase se presentó así, frente a nosotros. Habrá sido mayo de 1985, aproximadamente. Nos miró, se plantó enfrente de la clase y nos dijo: bueno, en esta clase usted puede tener razón, usted puede tener razón,
usted puede tener razón, usted puede tener razón, usted puede tener razón. Y en esta clase hasta yo puedo tener razón. Porque las razones, las verdades, son siempre plurales, son siempre parciales y son siempre precarias. Eso me quedó para siempre. Palabras más, palabras menos, pero ese concepto me quedó para siempre. Y allí estaba haciendo tres cosas. Primero, diciendo que la ciencia, si es que la ciencia histórica es una ciencia, es pluriparadigmática. Segundo, que debe ser necesariamente humilde frente al conocimiento. Eso está claro epistemológicamente de Popper en adelante. Y la tercera cosa es que, bueno, hay que convivir entre los diferentes y hay que convivir también en el debate y con el debate a partir del debate, porque eso tiene más sentido que convivir sin el debate en el marco de homogeneidades que son bastante poco ricas para el desarrollo de cualquier sociedad. La cuarta cosa que quiero decir, que tiene que ver con su perfil, es la irreverencia ideológica. La irreverencia para con las ideologías, no las ideologías que habilitan al conocimiento, sino aquellas ideologías o aquellos enfoques ideológicos que lo cierran, ¿no? Que son cárceles de larga duración. Bueno, con esas Vázquez no se lleva bien. Él tiene su ideología, pero su ideología está hecha de un conjunto de elementos, de cuerpos doctrinarios que no siempre están compaginados. Él hizo como una especie de modelo para armar, desarmar y rearmar en su cabeza y así nos lo transmitió, nos lo destiló en las clases. Yendo ahora sí a la obra, quiero decir algunas cosas. En la obra en general de Vázquez, ¿sí? Hay como dos tipos de libros. Algunos libros que están muy enfocados en el tema y hay otros que están enfocados en el tema pero que también tienen derivas o puntos de fuga hacia otros temas. Bueno, yo diría que es más de los primeros que de los segundos. Algunos puntos de fuga hay, pero no tantos como por ejemplo en la historia y sus mitos, mucho menos. Está mucho más centrado en el tema de la Convención Preliminar de Paz y sus efectos. Adiós a la Patria es un libro muy removedor que establece por lo menos, ¿sí? Y muy sintéticamente, 5 postulados. El primero de ellos es que, bueno, efectivamente nacemos como consecuencia de la Convención Preliminar de Paz, nacemos como consecuencia de una declaración unilateral de Pedro I que decide la separación de la provincia oriental. Ese es, digamos, el primer gran postulado del libro. El segundo gran postulado del libro es que la independencia no fue precedida por un sentir autonomista ni de las dirigencias, ni mucho menos de los dirigidos. La tercera es la aceptación por parte de la dirigencia oriental de la Convención Preliminar de Paz. Para Vázquez esto es un acto de traición a la patria, y él se está refiriendo a la patria argentina. Y por último, esa separación, bueno, Vázquez dice que fue promovida o decidida por el Foreign Office de Londres. Bueno, en relación a estos postulados, yo coincido en algunos, como por ejemplo en que efectivamente parece no haber un sentir autonomista de Artigas en adelante. Artigas era un unionista, como decía Real de Azúa, y desarrolla muy bien y con muy buen criterio, un criterio compartible, Vázquez Franco, ni en el resto de las dirigencias hasta 1828, como marca también Vázquez Franco. Yo coincido en eso y coincido en que, bueno, efectivamente la Convención Preliminar de Paz fue la que determinó nuestra autonomía o nuestra independencia, aunque Vázquez lo pone en entredicho eso también, le pondría comillas.
Vázquez a esa independencia. Ahora bien, con lo que dejo sentada mi discrepancia y luego le doy la palabra a Fernando, es con el hecho de que existiera, es más bien una pregunta, ¿existe patria en 1830? Dado que para que exista patria debe existir una cantidad de cosas, o sea, en fin, una construcción en términos de un nosotros, una identificación con una población, con mitos fundacionales, con héroes, con fechas patrias, con calendarios. Tiene que existir una identificación también con un futuro unitario, una unidad de destino, digamos. Y además hay que estar dispuesto a morir y a matar por una patria. Una patria, como decía Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. Y yo creo que hacia 1830 no lo habría, o por lo menos dejaría la pregunta planteada, se la plantearía el propio Vázquez. Más allá de esto, es una obra absolutamente recomendable para remover cosas, para, no repetir el estribillo, y para también gozar de una escritura que es muy espontánea e invita a la conversación, porque eso es otra de las cosas que siempre Vázquez tuvo. Invitó a la conversación, al intercambio, al ida y vuelta. Vázquez es una persona realmente democrática en su forma de ser, es horizontal y coloca al otro en la posición de defender su punto de vista, lo cual, no todo el mundo lo hace en los contextos de formación docente, en los contextos universitarios, etcétera. Bueno, les dejo por ahí y le dejo la palabra a Fernando López. Cuando yo me enfrenté a Traición a la Patria, ya ahí en la cuarta parte del libro, me acordé de una anécdota que describe un poco lo que significó para mí este libro. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de estar en una mesa muy chica con Hobsbawm en la Universidad de San Juan. Entonces, un estudiante que era compañero mío del curso de la maestría le preguntó a Hobsbawm ¿cómo hizo para escribir La Era de las Revoluciones? Y Hobsbawm le respondió: me senté frente a la máquina de escribir y lo escribí, punto. Claro, todos nos reímos, Hobsbawm se rió también, porque lo que sucedía era que, claro, el tipo tenía un nivel de acumulación de conocimiento tan vasto y tan profundo a lo largo del tiempo, que cuando le pidieron que escribiera La Era de las Revoluciones, se sentó y lo escribió. Yo creo que Traición a la Patria tiene eso también. O sea, Vázquez se sentó y lo escribió. O sea, para los que lo conocimos y debatimos con él, intercambiamos y aportamos cosas y recibimos de él durante 30 años, el libro se volvía previsible porque lo conocíamos, porque nosotros sabemos lo que piensa, y lo que hizo Vázquez fue tomar todo el cúmulo de conocimientos de toda su vida de erudito, de profesor, de investigador y de ensayista, y volcarlo. Ahora, una vez definido esto, me enfrenté al problema de definir qué es el libro. ¿Es una investigación? Sí, señores, es una investigación. Hay investigación, no hay duda que hay investigación. ¿Es un ensayo? Sí, es un ensayo. Es un ensayo, inevitablemente es un ensayo, porque propone, dialoga con el lector, pregunta, deja preguntas pendientes, da su punto de vista. Pero era más que eso. A mí me daba la sensación que iba a más la cosa. Y ayer yo se lo decía a Vázquez y lo planteo aquí. Yo creo que el libro es cierto, es una investigación, es un ensayo, pero además, y quizá principalmente, es un manifiesto. Es un manifiesto de lo que fue la historiografía uruguaya. Me consta que el disparador de todo este proceso fue los orígenes de la nacionalidad uruguaya de Carlitos Real de Azúa. Sé que ese fue el disparador para muchos, para Vázquez y para mí también. Pero es un ensayo acerca de lo que nos hicieron, por un lado. O sea, es un ensayo en contra de determinadas lecturas históricas forzadas, ingenuas, y muchas de ellas intelectualmente deshonestas,
intelectualmente deshonestas, mentirosas, que tergiversaron documentos, que mutilaron frases en documentos claves para aprobar o para confirmar hipótesis que estaban de por sí equivocadas. Es un manifiesto en contra de una manera de entender lo que fue la historia uruguaya, o la historia oriental, o la historia de esta comarca en la que nos tocó vivir. Es un manifiesto en contra de determinada actitud intelectual que lo único que ha hecho es daño y confusión. Pero como todo manifiesto, implica también una propuesta de recreación de la historia. Y atención, digo recreación de la historia, no digo crear la historia. Fernando decía una cosa muy interesante recién acerca de las preguntas que deja planteada Vázquez. Para mí, lo más importante es que esas preguntas motivan la necesidad de hacer una relectura profunda y la creación o quizá el lanzamiento de una nueva manera o un nuevo estilo historiográfico de entendernos y de entender nuestro pasado. Cuando uno es adulto, yo creo que una de las cosas que nos hacen ser adultos es cuando somos descarnados con nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de lo que no podemos ser y cuando nos damos cuenta de lo que sí podemos ser. Traición a la patria implica una lectura descarnada de nuestro pasado real y nos muestra lo que no pudimos ser, nos muestra lo que somos y por lo tanto nos muestra lo que tenemos que madurar para proyectarnos hacia un futuro, tanto los intelectuales que nos dedicamos a estudiar historia, que somos una élite muy chiquita, pero sobre todo que debemos volcar estas nuevas concepciones y esta nueva historiografía crítica que tiene que nacer y que me parece que Traición a la Patria es un muy buen puntapié inicial al respecto. Es un libro que deja descarnadamente planteadas las tradiciones, por eso se llama como se llama. Es un libro que deja descarnadamente planteadas las limitaciones de élites políticas y de personajes políticos que ligaron nombres de calle, ligaron todos nombres de calle, y que, digamos, se olvidaron los del nomenclator, los que hicieron el nomenclator de hurgar un poco en un pasado más profundo, o más profundamente en un pasado. Hace mucho tiempo que yo conozco a Vázquez Franco, hace mucho tiempo que sé que, y junto con él y también con Fernando Rondonea y con Marcelo y con tantos otros, estamos dando una lucha enconada no para destruir una concepción histórica, eso es absurdo, sino para construir una visión crítica del pasado. Un pueblo, una sociedad, un país madura y se ve a sí mismo tal cual como es cuando tiene la suficiente capacidad para verse críticamente y de forma descarnada en su pasado. Y ese es, creo yo, el principal aporte que Vázquez Franco nos ha dejado a todos nosotros, los que fuimos estudiantes de él o los que son lectores de él. Creo que ha llegado el momento, y yo lo veo en mis muchachos, allá están y acá también están todos gurises que son, y no tan gurises, que son estudiantes de historia míos, que yo quería que vinieran acá, los traje desde Florida, para que escucharan una visión que no es verdad, que no es la verdad, que es una verdad, pero sí tiene una gran virtud. Es una manera alternativa, madura, seria, crítica y valiente de ver aquello que el establishment históricamente nos ha ocultado. Por eso para mí, querido viejo, fue un gran honor que usted me convocara esta tarde. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos escuchando la presentación del libro Traición a la Patria, editados por Babilonia. Ahora quiero decirles que vamos a oír al autor de este libro, el historiador Guillermo Vázquez Franco. Qué bravo que es para mí salir de esta hora, ¿no? Porque claro, estoy flanqueado por dos
dos queridos amigos que fueron también queridos alumnos y hacen un resumen que me embaraza y me deja embarazado. Y es difícil de salir del asunto. La enseñanza no paga nada, pero gratifica. Realmente esto que escuché de mis amigos es resultado de un trabajo que hice durante muchos años, teórico jubilatoriamente 40 años, pero realmente 27 porque 13 estuve out de la enseñanza. Entonces, durante 13 años, durante 27 años, un trabajo que hice con ganas, que hice con alma y vida, y que me justifica ante mí mismo, porque otras cosas que hice no me justifica, no me justifica. Pero lo que hice en la enseñanza sí, porque eso lo hice porque quise hacerlo. Y ahora esto me gratifica, me congratula y me hace llegar al final de mi vida, porque estoy al final de la vida, naturalmente, si estaré al final de la vida, con un balance positivo, y eso me regocija, y vamos a decirlo, eso me envanece. Yo soy tipo vanidoso, me envanece, y me quedé muy conforme. Mi ego está nutrido, muy conforme. Tengo un saldo favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, porque también hay que ser generoso para decir las cosas que dijeron. No se dicen así nomás esas cosas. Hay que ser generoso. Muchas gracias. Bueno, el libro sí es el trabajo, me senté y lo escribí. Y es así nomás, me senté y lo escribí, pero acá tengo a mi editor, al cual lo enloquecí. Y tengo otro editor acá, al que también lo enloquecí. Porque, mire, en este párrafo, este adjetivo, esta oración, lo voy a invertir. Bueno, ya estamos a tiempo. No estamos, pero vamos a cambiarlo. No, lo enloquecí, pobre editor. No sé lo que sí. De modo que sentarme a la máquina, sí. Y escribí. Pero me llevó 10 años acumular la cosa que estaba escribiendo. Recuerdo que cuando cumplí 80 años hubo motivos para que, en fin, me felicitaran. Muchos bueno, tengo el propósito de escribir sobre la Convención de Paz. Con 80 años era razonable que dijera, no sé si la vida me dará tiempo, porque un tipo con 80 años se puede empezar a pensar que los descuentos están corriendo. No, me dijeron, no, claro que me van a decir, no, te va a dar tiempo, sí, claro. No me van a decir, no te va a dar tiempo la vida, vas a sonar antes. No, le va a dar tiempo, es así, claro. Yo en parte le decía eso, que no sé si va a dar tiempo para que me dijeran que no, que me va a dar tiempo, me dieran inyecciones y me estimularan. Y la vida me dio tiempo, efectivamente la vida me dio tiempo para escribirlo. Lo hice sin precipitación, pero también lo hice con premura. Porque tenía miedo que la vida no me diera tiempo. Usted sabe que es muy traicionera. En una vuelta dice, ¡pum! ¡Basta! Y usted se quedó en la vía. Tanto se quedó, era una vuelta, era yo, y yo decía, parate, dejo esto por la mitad. Vamos, entonces tenía premura. Y lo enloquecía al editor acá, cambiándole una frase, una oración, un lugar de la cosa, hasta último momento. Y les digo, si voy a hacer una segunda edición, y ay de mí, pienso hacer una segunda edición, que la vida me dé tiempo para hacer una segunda edición, bueno, algo voy a corregir, ¿no? Alguna cosa vamos a incorporar, porque, por ejemplo, me asalta, esto es una idea peregrina que se me ocurre a mí. Napoleón no le habrá dado tiempo a la monarquía Braganza para disparar de Portugal, porque me llama la atención que el petizo de Napoleón haya demorado tanto en entrar a Portugal. Si él quería, entraba enseguida. Ya vamos, a galope, métale. Y entraba. ¿Qué le pasó que demoró tanto? Lo que necesitaban los Braganzas para armar una expedición de alrededor de 15.000 parásitos que se estaban moviendo en bloc desde Lisboa
en 46 barcos de madera, se estaban moviendo. Y claro, el tiempo necesitaban, no lo podían hacer en 24 horas. No se mueven 15.000 personas, mantelería, bagaje, qué sé yo, mujeres, hombres, protegidos, protegidas, que ahí iba todo, y todo metido de golpe en tan poco tiempo. Necesitaba tiempo y mínimo. Se mudaron los archivos, se mudó completo. El Estado portugués se mudó entero. Y eso no se hace en 24 horas. Y Napoleón no llegaba nunca a Portugal. ¿Y qué le pasa? Para mí, esto es una cuestión personal, que Napoleón dijo, yo, claro, sabía, ya tengo en Fontainebleau, tengo a este parásito de Fernando VII, que lo tengo ahí manteniéndolo. Voy a llevar otro parásito más para mantenerlo. No, prefiero que no es razonable lo que yo estoy pensando, es razonable lo que yo estoy pensando. Un tipo inteligente y pragmático como Napoleón debe haber, pero le doy unos días más a estos tipos y que se vayan todos, me dejan Portugal vacío, que es lo que yo quiero, sin necesidad de vaciarlo yo, y con quedarme un poco, y retaseó las marchas antes de entrar a Portugal. Esta cosa que se me ocurrió no es ni siquiera una hipótesis, es una ocurrencia personal, nada más. Esta hipótesis, esta ocurrencia, la voy a incorporar en la segunda edición, Marqués, así que prepárese la tengo redactada inclusive, la tengo redactada. Y así algún otro detalle que me quedan pendientes y que los voy incorporando a medida que uno va reflexionando, porque nunca está terminada la reflexión, nunca está terminada. Entonces quedan pendientes esas cosas y es bueno. Cuando dice, si yo dijera, de esto ya estoy definitivamente satisfecho, para eso en que estoy satisfecho yo estaría muerto. Es lo mismo que siga viviendo, si estoy satisfecho se va a quedar como está. Mientras que si no, eso tiene vida todavía, eso palpita, ¿verdad? Eso evoluciona, eso crece. No digo que aumenta, pero por lo menos crece. Y está en la perspectiva que crezca, aunque tenga que agregar algún otro cuaderno, otro bloque de cuatro páginas al libro, ¿cómo se llama? A la traición a la patria. Que se iba a llamar, le iba a poner primero Chau Patria, pero me pareció, sí, pero me pareció un poco chabacano, ¿no? Ya está, un poco popular, un poco chaval. No, dije, no, Guillermo, no, pará, que Chau Patria. Adiós a la patria. Ese está bien, ese sonaba bien, y tenía un amigo, y tengo un amigo que no pudo venir esta tarde acá, el doctor Casal, que le gustaba mucho el título. Cuando le dije que lo cambiaba por este otro, me dijo que no, que prefería Adiós a la patria. Pero Adiós a la patria, a ver un poco una especie de recordamiento de adiós al azar, en fin, adiós a la patria. Y acá un amigo que está presente, que también fue editor mío, con quien tuvimos ásperas discusiones en su oportunidad, el licenciado Ricardo Soca, me propuso así sobre la marcha, dijo, no, yo leí su libro, eso es traición, traición a la patria. Entonces titubeé un momento y me decidí por traición a la patria. ¿Por qué no? Sí fue una traición a la patria. La Convención Preliminar de Paz traicionó a la patria. Esa es mi convicción, vamos. No mi verdad, vamos a entenderlo como dijo bien López. No es la verdad, es mi convicción, que yo me manejo con convicciones, no tanto como con verdades. Porque ya digo la verdad, no llego yo ni llega nadie. Entonces, sobre mi convicción de que fue una traición, ¿por qué no yo? Sí fue una traición a la patria. Y después mediaba lo otro, mirá que traición a la patria es más vendedor que adiós a la patria. Y a mí me interesa también que sea vendedor y por lo tanto marcho el traición a la patria. Y estoy convencido que el título es correcto y estoy contento por ahora. De repente vuelvo a pensar la cosa y me arrepiento, pero de momento estoy contento de haberlo titulado de esa manera. Y efectivamente fue eso. Me llama la atención, y es de lo que se puede hacer caudal, que la traición a la patria entró y no pasó absolutamente nada. No encontré en Montevideo, sí en Buenos Aires,
no encontré en Montevideo expresiones de alegría colectiva, ni mucho menos. No encontré ni fuegos artificiales, esas cosas que se hacían en la época para hacer festejos populares, se hacían esas cosas. No encontré nada de eso. En Buenos Aires sí, en Buenos Aires estaba el British Room, es decir, un centro de poder, ahí un centro de poder, un lobby, uno de los pocos lobbies que había. El British Room estaba muy interesado en sacarse de encima el bloqueo que le imponía Brasil en la guerra que estaba librando por la provincia oriental. Ese British Room que veía la caja, le miraba el libro de caja, che, y acá en el debe y el haber es todo debe y haber no hay nada. Claro, estaba bloqueado. Y la gran veta era la aduana, por donde entraban los impuestos. Entonces, para el British Room, levantar el bloqueo, aún sacrificando como sacrificaron la patria. Porque miramos que se perdió la provincia oriental, lo cual es correcto. Pero fíjense ustedes que se perdió el control del Río de la Plata. El Río de la Plata hubiera sido un río nuestro, un río interior. No debió compartir intereses externos, ¿verdad? Como es el río Amazonas, o como es el río Mississippi, o como es el río Támesis, ríos que responden al país que están atravesando. El Río de la Plata atravesaba nuestro país. Al entregar como entregaron, claudicando la provincia oriental, entregaron el Río de la Plata, que dejó de ser un río nacional para ser un río internacional, con la característica de una de las naciones que participan en el Inter, es este pedazo arrebatado a la unidad de las Provincias Unidas. Y eso es muy grave, y eso es una pérdida muy grande, porque el Río de la Plata, uno lo mira como río y es como hay que mirarlo, pero además el Río de la Plata es el acceso al río Paraná. Y el río Paraná es el siglo XIX, era el vehículo para llegar al corazón del Imperio de Brasil, a Mato Grosso. Se entraba por el río Paraná mucho más fácilmente, mucho más económicamente que por tierra. Recién cuando en 1902 Brasil compra un territorio a Bolivia, que es el territorio de Acre, y 10 años después, 1902, se establece un ferrocarril a Acre, recién ahí Brasil puede tener más o menos ya tiene acceso al corazón del imperio. Pero hasta entonces, todo el siglo XIX, el imperio dependía, no dependía, pero tenía en el río Paraná el acceso más seguro y más económico al río. Por eso es el interés. El río Paraná no dejó de estar nunca en la mira de la corona. Hay instrucciones del año 1855, ¿verdad?, al representante diplomático brasileño en Londres para que convenza al gobierno inglés que a Brasil le interesa mucho la costa del río Paraná. Es el corredor seguro, le llaman en los informes y en las instrucciones que le dan al marqués de Abrantes. Es el corredor seguro para el imperio para entrar a Brasil, la costa del Paraná. Y cuando hablamos de los orientales, damos por sentado que los orientales son los de este lado del río Uruguay. Pero cuidado, hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, orientales lo eran también los de este lado de la costa del Paraná. Artigas, fíjense que estoy hablando la voz de Dei, para determinar. Artigas, en el discurso inaugural, le dice al público que lo está escuchando, que es un público de élite que tiene ahí, le dice, las hazañas, se conocen las hazañas de los orientales, se conocen desde los muros de la ciudad, acá Montevideo, hasta las costas del Paraná, le dice Artigas, porque es donde terminaba la idea de orientales, hasta donde llegaba la idea de orientales. Por eso está manejando la costa del Paraná. Nosotros hemos achicado mucho la mentalidad, mucho la hemos achicado, para podernos adecuar a las dimensiones que nos dejó la Convención Preliminar de Paz, que nos dejó Pedro I. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos oyendo, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, al historiador Guillermo Vázquez Franco. Ponsonby se lleva los méritos de la independencia y muchos tienen, sí, la verdad que los tiene. Era un mafioso, está mostrado como un diplomático de primera, no, lo señala muy bien, muy elegantemente Maistegui, dice de Ponsonby, dice Maistegui, no era un diplomático fino. Manera amable de decir que era un ordinario, es lo que era, un matón, casi o sin casi un mafioso. Eso es lo que era Ponsonby, ¿verdad? Tal vez al mafioso tal vez no llegaría, no sé, habría que verlo más de cerca. Pero otra tanto de importancia tiene el gobierno del Brasil, el emperador del Brasil, el que decreta, en definitiva el que decreta la independencia y la firma es Pedro I. Así nomás. Esa es la cosa. El documento que es el al que hay que remitirse está firmado no por Ponsonby, que se cuidó muy bien de no poner la cara y estar siempre jugando entre bambalinas. El que pone la firma es Pedro I. Ese es el que firmará. Se los digo, está en portugués, se lo voy a decir traducido. Su Majestad, el emperador del Brasil, declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separada del territorio del Imperio del Brasil para que se constituya un Estado libre e independiente de cualquier otra nación, dándose el régimen de gobierno que le parezca más adecuado a sus intereses. Así dice en portugués. Debajo hay un artículo segundo, bochornoso, que dice: el gobierno de las Provincias Unidas concuerda en declarar a la provincia oriental, hoy llamada Cisplatina, separada del imperio, en las condiciones del artículo anterior. Es decir, el que da la línea es el emperador Pedro I. Miente descaradamente, porque dice, hoy llamada Cisplatina. Usted va a la fecha, 27 de agosto del 28, ahí se llamaba provincia oriental, no se llamaba provincia Cisplatina. Está mintiendo. Documento mentiroso, documento sucio, documento menor. Ese documento es el que da la independencia. Está en portugués. Tiene versión autenticada a la derecha. Eso en términos diplomáticos se le llamaría un documento, un tratado bilingüe, pero el lingüe porque es portugués, después viene el Brasil. Entonces, es ese documento que es el que crea el país. El que crea el país. Dijo... yo no lo oí, pero dicen que dijo Teodoro Roosevelt, yo creé Panamá. Y saben la cosa, tenía razón. Fabricó Panamá. Canning pudo haber dicho lo mismo. Se murió, no llegó a tiempo, se murió. Pero pudo haber dicho, yo creé el Uruguay, lo creó, a través de la mano de Pedro I. Voy a decir una cosa y me meto en la boca del león, porque no sé, entre este público tan vasto que tengo, cuántos se van a sentir, no aludidos, pero tocados. Ahora lo digo. No sé cuánto tiene de influencia directriz y decisiva la masonería. No lo sé, pero tengo la convicción de que juega el primer papel. No lo sé. Ni nadie lo podrá saber por la razón del artillero. No dejan documentación. No hay pruebas. Dejan indicios, pero no hay pruebas. Pero yo tengo la convicción que la masonería, los 5 firmantes de la Convención Preliminar de Paz, 3 brasileños y dos argentinos, 2 nuestros, los 5 son masones. El emperador del Brasil es masón. Rivadavia es masón. El que se opone con todo lo que puede, pero Dorrego le torció el brazo, pero Ponsonby le torció el brazo, fue Dorrego. Dorrego no era masón, ¿verdad? Es decir, yo veo la masonería funcionando en los lugares, no son tantos, tampoco son tan pocos, pero no son tantos. Yo veo la masonería funcionando en los lugares clave de decisión, ¿verdad? Ahí está la masonería funcionando. Y otra cosa no puedo ver, incluso no sé cuántos eran masones. El presidente de la Asamblea Constituyente del 30, que era Silvestre Blanco, ese era masón, ¿verdad? El dice Claps, en su estudio sobre la masonería y los liberales, que publicó en Cuadernos de Marcha, dice que la mitad, por lo menos, de la Constituyente del año 30 estaba formada por masones.
Está formada por masones, la Asamblea Francesa del año 91. Está formada por masones, que son los que deciden, son los que se nombran, Marat, Diderot, esos son masones. Está formada por masones, por lo menos masones que deciden. Está formado en los congresos continentales de las colonias inglesas. Por lo menos son masones los que deciden. Jefferson, Jay, Hamilton, Washington, esos son masones. Y probablemente debajo de esos otros también fueran masones. Es decir, la masonería en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y pienso que también en el siglo XX, ¿por qué no? La masonería es muy importante. No le prestamos la atención del caso, en parte porque muchos de los que trabajan en estos temas son masones y no tienen interés en ventilar la cosa, aunque he visto que ahora está saliendo un poco a flote el asunto. Apareció un librito que lo compré ayer o anteayer, acá lo compré en la Feria del Libro, en 200 y pico de pesos. Artigas y la masonería, estudiando las instrucciones del año 13 a la luz de la masonería, y es interesante lo que está diciendo. No lo terminé de leer porque es un libro breve, pero está ocupado, no, es un libro breve. Me llama la atención, no sé si Gaspar Rodríguez de Francia, era masón. Queda la pregunta planteada, no la respondo. Barreiro era masón. Barreiro, el amanuense de Artigas, el que está ahí escribiendo. Bueno, hay que buscarlos. Entonces, me llama la atención. A Artigas se le escapa a Ramírez. Ramírez era masón, el caudillo entrerriano que lo vence. Si el caudillo quiere, a Artigas no se le escapa. Le echa el lazo y lo agarra. Se mete en el Paraguay. No sé si Gaspar Rodríguez de Francia, era un nombre tan raro Gaspar Rodríguez, tan raro, que no sé si era masón. Pero Gaspar Rodríguez de Francia le da entrada, lo deja entrar a Artigas. No lo recibe nunca, eso es verdad, nunca hablaron pico a pico. Pero le dio hospitalidad, lo envió al interior del Paraguay, eso es cierto, le giraba el sueldo mensual de 32 pesos, correspondiente al grado de coronel, que le reconocía y se lo pagaba hasta que se lo dejó de pagar, bueno, no era el caso. Es decir, cuando terminan, bueno, hay un problema, muere Francia, Artigas es prisionero, agarrado por la duda. Después la cosa se normaliza, viene a Asunción Artigas, se muda para Asunción Artigas, y ¿quién le cede una parte de su estancia para que viva y tenga su caballo ahí, yo qué sé, y pase Antonio López, gobernador del Paraguay, sucesor de Francia, y ese sí seguramente era masón. En el año 55 se independiza la masonería uruguaya de la masonería brasileña. Se crea la propia, no sé llamarle logia, no sé cómo se llama, se presa su propio oriente montevideano, digamos, uruguayo, ya no dependiente como una provincia brasileña. El año 55. En el año 55 dicen que es repatriado Artigas. Artigas estaba en su patria, estaba en el Paraguay, era su patria. Es traído para Montevideo, lo cual fue una afrenta, fue una violación de tumba. El tipo quiso quedar enterrado ahí, y vieron esto y le meten la mano. ¿Con qué derecho lo sacan desde Asunción? Que fue el lugar donde quiso descansar. Fue una, no me acuerdo cómo le llaman a la cuestión de tumbas, fue una profanación de tumba. No podían hacer, y lo hacen en el año 55. Va un señor presidiendo ¿cómo se llama? La comitiva que lo va a traer, va un señor Baltasar Braga. Estoy buscando si ese Baltasar Braga era masón. Yo sospecho que sí, que tenía. Si alguno de ustedes sabe, páseme el dato o confírmemelo. Yo sospecho que. Porque ¿a qué título? Un señor Baltasar Braga, que nadie sabe quién es, que no apareció nunca en ningún lado, va presidiendo el comisión para traer nada menos que Artigas, que lo quieren repatriar. Debió haber ido allí Giró, o debió haber ido Rivera. Bueno, no, Rivera no estaba para ir, estaba muerto ya. Pero en fin, debió haber ido gente, claro, estaba muerto, no iba a Rivera. Pero debió haber ido gente de la cúpula política, debió haber ido de María, yo qué sé, debió haber ido un tipo importante. No, va este señor. Leandro Gómez compra la espada de Artigas. Gómez era masón, y la dona a la cuestión. Ahora voy a ir al Museo Histórico. Mi nieta aquí presente me dijo que me quería acompañar. Voy a ir a
al Museo Histórico, voy a revisar la urna, que es una urna de latón, igual a la que está Artigas ahí, del mismo modelo, ha sido reproducido, pero es una urna de latón. A ver si tiene símbolos masónicos grabados. Sospecho que los tenga, pero hay que confirmar. Voy a ver si me autorizan a revisarla, me van a autorizar a revisarla pulcramente. Entonces, ustedes saben que llegó Artigas, como nadie quería saber nada con el asunto, no estaban enterados de nada, el pobre Artigas quedó ahí arrumbado en la aduana, en el archivado, ahí con los expedientes, tú no se ríes, pero fue así, fue así, quedó un año. Alguien dijo, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde está muerto? Hay una tumba en un cementerio. Bueno, dijo Gabriel Pereira, mi familia tiene sepulcro en el cementerio central, ofrezco un lugar en el cementerio para depositar Artigas. Pereira era masón. Es decir, se dan muchas coincidencias que me llevan a pensar que Artigas celebra un tratado de comercio ridículo, curso, una cosa que los ingleses ni pelota le dieron, pero celebra con un teniente coronel, un teniente de navío, no sé cuánto, tampoco importa. Ese cortaba el bacalao. El que yo le digo era un muchacho, un teniente de navío del montón. Celebra un tratado de comercio. El tipo era masón, con Artigas. Qué raro. No pasó nada con el Tratado de Comercio, ya les digo, no cambió el PBI de la provincia oriental por el Tratado de Comercio, ni mucho menos. Pero el Tratado de Comercio tuvo. Entonces hay elementos, como les decía, la masonería no documenta, pero deja indicios. Y estos indicios van a llevar a pensar que Artigas, si no fue él mismo ordenado masón, yo no sé si se ordenan, creo que sí, no sé si no fue ordenado masón, coqueteó con la masonería y la masonería lo tuvo ahí lo usó, ¿no? Y estuvo ahí, lo tengo. Entonces, y yo no sé, y acá se las dejo picando, y ahora sí nos tenemos que ir, es menos picante, porque no está tan cerca de nosotros, no sé si Rosas no era masón. Ahora sí. Esto es todo, amigos, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Arrancamos la semana así. Mañana martes a partir de las 20 horas vamos a seguir aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay.